Hola. Bueno, empezamos. Inicio de configuración. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a ver, de nuevo, solo lo dicen. Hola, ¿me escuchan ahí afuera? Sí, Sí, profe. profe. Vale. Bueno,
esto de la clase anterior, vamos a seguir hoy con cardiovascular. Empezamos con, ¿te ves acá? ¿Sí? ¿Te ves con dos códigos? ¿Te ves todo el resto? No vean. Bueno, ahí está bien. Ahí. Ok, ahí está bien. Ahí vemos. Ahí se ve. Ahí se ve. ¿Ya? Y acá. Y ahí se ve lo. Profe, ¿Qué? disculpe, pero no se le escucha muy bien. No, que no estaba hablando. Ah, bueno. Estaba acá dialogando con esta gente que está enojada porque no puedo ver la pizarra. Ya están haciendo los pelotas. Bueno, vamos a ver entonces cardiovascular. Seguir con cardiovascular. Ustedes vimos principios de la circulación. El segundo papel va a ser porque van a hacer va a haber en esta carrera hace 20 años se vivían 500 países. Por eso de botella, bueno, digamos, cada tema de apoyo está de acuerdo a la complejidad de la. El lombriz de tierra tiene un sistema circulatorio, ¿no? Otros también. Nuestro es súper complejo. Entonces, si nosotros tuviéramos, esto lo vimos la vez pasada, todos los principios de difusión, y solamente nuestro sistema fuera por difusión, ¿no? Houston tenemos un problema porque no nos alcanzaría la difusión. Entonces, lo que concluimos, que vamos a ver, es que necesitamos, digamos, ¿no? Una bomba. Esa bomba tiene funciones, es la fibra. La vamos a repetir. ¿Qué función tiene el corazón? Básicamente. ¿Qué función tiene una bomba? Sí, pero el mundial que crea, ¿qué está creando? ¿Cómo? La presión ya está. Lo que va a hacer la bomba es crear un delta de C, una diferencia de C. ¿No? Delta, diferencia, de presión. Es decir, tengo que hacer una presión acá con un motor para que el agua suba el tanque para que me pueda bañar. Antes de llenar el valle acá abajo, ¿no? Entonces eso es lo que le pasa básicamente al corazón. No tenemos un sistema, ojo porque es una pregunta de parcial, no tenemos un sistema de nutrición, tenemos un sistema, ¿no? Que está basado en gradientes de presión. Entonces la pregunta, señale lo incorrecto, y
por difusión, ¿no? La interpretación, ¿cierto? Distribución, intercambio y retorno veraz. Eso ya lo vimos. Entonces vimos que la bomba central, la dirección mejor, tiene, digamos, ¿no? Un camino con el venoso. ¿Se escucha bien ahí afuera ahora o no? Fíjense, las etapas: distribución, intercambio y retorno venoso. Ahora, ¿cómo funciona este sistema que vimos en la clase pasada? Funciona por flujo de masa. Y otra vez estemos generando la diferencia de presión. ¿Qué es la presión? ¿Qué es la presión arterial? ¿Qué es la presión arterial del sistema circulatorio? ¿Qué factores se involucran si yo quiero armar una forma? Bien, presión arterial igual. Los de afuera, a ver cuáles serían los factores que entran en la fórmula de presión arterial. Si ustedes también, a ver, ¿qué pongo acá a continuación? ¿Volumen de qué? Pero volumen minuto, volumen de expulsión en cada bombeo, volumen, ¿qué volumen? Bien, entonces, cagué porque acá tengo otra fórmula. Ustedes ponen volumen minuto, yo estoy diciendo que me paro acá y con un reloj tomo en un minuto la sangre que pasó por acá. Ese es el volumen minuto, ¿no? ¿Está? Bien, pero el volumen minuto, a su vez, es igual a ¿qué? A volumen sistólico por, es decir, el volumen y las veces que se expulsa. Si ustedes se toman el pulso radial, por ejemplo, acá ustedes que van a ver que tienen una frecuencia de pulso determinada. ¿Sí? Pueden hacer el ejercicio. Se toman el pulso radial y en un minuto le ponen el cronómetro del teléfono, el cronómetro, ¿no? Y se toma. Para ver, a ver, para ver prácticamente cuál es la frecuencia del corazón. ¿Sí? ¿Cuál será la frecuencia? Pongan el cronómetro, tómense la frecuencia radial, carotídea, lo que quieran. A ver, ¿cuál será la frecuencia? Chan, chan, chan. Vamos con la frecuencia. A ver, María, Ludmila, Matías, Carolina, Eliana. Vamos a tomar el pulso radial y me dicen qué frecuencia tiene. Que primero la tomo y me dice en un minuto. ¿Cuánto les da? En un minuto. Sí, 70 y piquito. Ponele que te dé 75 por minuto. ¿A otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? Más o menos, vamos a ver que entre 60 a 80, 90 por minuto. Esa ya es alta la frecuencia. Para acá es baja. A partir de acá es alta. Pero tenemos el dato. ¿Los de afuera se tomó alguno? Hola. Hola. Sí, Hola, profe. ¿Se tomó alguien la frecuencia? 75. 75. Bien, María Gilberto. Genial. 75. Bien. Ahora, esto no lo podemos saber. Lo sabemos de datos de investigación. ¿Cuánto es
el volumen sistólico y vamos a definirlo. Dijimos que el corazón, ¿qué fases tenía de funcionamiento? Bien, sístole y diástole. ¿Está? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver qué, qué sinonimio, qué disparo de ideas puedo poner acá y acá. ¿Me entienden? Es decir, qué me dice a mí la diástole? ¿Qué me dice a mí la sístole? Como, ¿qué significa y qué hace el corazón en la sístole y en la diástole? Ajá. ¿Puedo poner expulsión? ¿Puede salir? Bien. Expulsión. ¿Qué más? ¿Mm? Diga, diga, diga. ¿Eh? ¿Y acá qué hacen la diástole? Se recarga. ¿Qué otra palabra podría? Bien, Primer ruido. máximo. ¿Y dónde pongo esto? Primer ruido. Máximo. Mínimo. Ajá. Vamos a ver después por qué se te ocurre eso. ¿Qué más? Primer ruido. Primer ruido. Y segundo ruido. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Respecto a lo eléctrico, ¿cuándo se activa realmente el miocardio? ¿Acá o acá? Entonces pongo acá, vamos a poner un rachito que significa electricidad. ¿Está? ¿Qué más? ¿Qué más? Si quiero poner, por ejemplo, volúmenes, ¿dónde pongo más volumen? ¿O son iguales los volúmenes de la sístole y de la diástole? Estamos trabajando una idea. Estamos trabajando una idea. El de la ¿De acuerdo? sístole es mayor. En la sístole usted dice que es mayor. Volumen mayor. Diástole es menor. Acá dicen, fíjese que es lo mismo. ¿Ah? Entonces, todas esas cosas no dice sístole y diástole. En realidad, vamos a definir volumen sistólico como el volumen, ¿no?, que expulsan, las cavidades que expulsan, ¿no?, que expulsan, por ejemplo, ventrículo derecho, por ejemplo, ventrículo izquierdo, por ejemplo, aurícula derecha y por ejemplo, aurícula izquierda. Todas expulsan. ¿Tá? Entonces, volumen sistólico siempre está referido a quién, a qué ventrículo. Me repite la pregunta, por favor. Claro. Aquí yo preguntaba, el volumen sistólico que estamos estudiando, ¿a quién está referido? Al ventrículo izquierdo. Dice porque escuchó que se puede ver. Bien. Entonces, ventrículo izquierdo. La segunda pregunta es, si es ventrículo izquierdo, ¿cuánto es el volumen? Más o menos. Ajá, entre 70 a 90. ¿Tá? Entonces acá viene una cuestión que es muy interesante a nivel de corazón. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a borrar esto, que es como un ciclo, ¿no? Es decir, expulsión, intercambio y expulsión, ¿no? Expulsión, intercambio, retorno. Estudien con biblioteca, ¿sí? Muy importante. Una forma de estudiar. Eh, Ahora se viene el chat GPT, así que no, yo digo que deberían dejar de el chat GPT, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo usan el chat GPT?
¿no? Tienen que pedirle a la materia de informática que le dé toda la carrera, ya. Yo enseño a los médicos en ChatGPT. Hola, ¿me da volúmenes comparativos de las cavidades del ventrículo izquierdo? Muy interesante para trabajar. Ojo, muy interesante. Tengo un paciente con el futuro de usted, ¿no? Tengo un paciente con tal hepaticidad localizada. ¿Me podrías decir cómo o qué maniobras fisioterápicas te parecen que podrían? Pueden pedir opinión. Y el chat que te tira, lo hemos probado aquí en el centro. Bueno, 70 a 90. Yo podría poner 70 a 120. 60 a 120. 50 a K. Y acá poner la frecuencia correlativa de. ¿Sí? Podría poner 75, podría poner 75, podría poner, ¿no es cierto?, 60, 50. La frecuencia va en baja, el volumen va en alza. Imagínense una cavidad que cada vez tiene más sangre, ¿no? ¿Eso puede suceder en el corazón? ¿Qué opinas? Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo el volumen que yo manejo en cavidad, o puede ser que el paciente tenga, digamos, claro, estamos hablando de una cavidad. Vasodilatación hacen los vasos. En este caso, es una vena, es una arteria. Base de inervación que tiene. ¿Estamos bien con eso? Bien. Acá, digamos, una respuesta, ¿no?, de la cavidad. Era así, después es así, después que corro todos los días así, y después que corro todos los días y hago ciertas cosas de resistencia, es así. Esta es la evolución en meses de las cavidades nuestras. Ante el ejercicio constante. ¿Se entiende esto? Yo tengo una cavidad más grande, entonces acá puse 10 centímetros cúbicos, acá puse 20 centímetros cúbicos, acá tengo 40 y acá tengo 100. Esta es la evolución del volumen sistólico. ¿Me siguen o no? Ya, una buena pregunta, es decir, yo de acá para acá hago ejercicio de resistencia, que es aeróbico. Y otra característica es constante. Entonces, vamos a correr 10 kilómetros por día. ¿No? ¿Bien? 7, 8, 40. ¿Eh? Le digo esto porque, digamos, no es lo mismo. A ver, pueden hacer una prueba para alumnos que sean deportistas, compañeros que sean deportistas. Entonces pueden hacer un tanteo a las mismas condiciones de trabajo del sistema vascular allá en la voz. Lo podemos hacer ahora, si nos sentamos todos acá, vamos a tener una frecuencia que va a tener una campana de Gauss. Claro que la campana de Gauss, ¿sí? ¿Quién no sabe? ¿Quién no? ¿Los demás saben? Bueno, esto es muy importante para entender el chat GPT. El número de pie estadísticas de algo. Campana de Gauss.
¿Qué quiere decir esto? La campana de Gauss hace como una campana. En los datos, la gente que hace Big Data ahora lo maneja, pero está basado en cosas estadísticas. Es difícil, ¿no? Esto es lo que más pasó en las pruebas físicas. Porque va sobre todos los países latinoamericanos. Todo. Entonces, supóngase que usted quiere saber cuánto se estudia para el parcial con base a las notas. Entonces, acá están, en esta zona, están los aprobados. Acá están los reprobados. Todo con notas. Todo con notas. Entonces, lo que hace la campana de Gauss me da la media de los aprobados. Testeo la nota de todos ustedes, pero acá vamos a testear frecuencia cardíaca. De 15 alumnos, ¿cuánto era la comisión de esto? Nos vamos a tomar todo el pulso, vamos a anotar todas las frecuencias de los que están. Y después vamos a hacer una vuelta corriendo acá a la facultad para morirnos definitivamente, porque hay que morir de algo, ¿cierto? Una vuelta y nos tomamos las frecuencias particulares, vamos a tomar todas las frecuencias. Y le vamos a pedir a un sistema de estadística que nos dé las frecuencias. ¿Qué va a pasar en los alumnos deportivos? ¿Tendrán mayor frecuencia o tendrán menor frecuencia? En los alumnos, pregunto, deportistas. Estás haciendo trampa, vos como horrible. Cagaron la voz, el penal que se cobraron, que se corre. No te voy a decir que tengo una profesora ahí que hincha de boca en la clínica, hincha de ruido, que se va a darle. Que tiene que comer factura, pero por los penales que le regalan, digo, se pone loca. Bueno, vamos entonces. Menor, mayor o igual. Menor, mayor o igual sería la frecuencia del deporte. Menor. ¿Para ustedes? ¿Por acá? ¿Por qué, digamos, él va a tener una frecuencia menor? Ya, primero, la primera pregunta es, ¿por qué en base a qué podemos cargar cada vez la columna? ¿Cómo está compuesta? Si esta es la cavidad cardíaca, ¿cómo está compuesta la pared? El músculo y qué más. Y una serosis. Este músculo, ¿no? Este músculo tiene una característica importante. ¿No? Tiene una característica importante. Ese músculo, la cavidad, es esto, tiene fibras. ¿No? Pregunta, ¿no? Segundo año de carrera de filosofía, año 2023. Las fibras musculares, cualquiera que pueden variarse. Eso es fundamental para poder entender cómo es esto. Es decir, cada fibra de estas trabaja como si yo a ustedes les diera la punta de un hilacho. Porque yo tengo la otra punta. Me vengo para acá, me vengo para acá, me vengo para acá, ¿no? Y hay un momento en que, digamos, el coeficiente, ¿no? De la física va a terminar. No podemos tirar más. Es decir, a 10 yo estoy muy cerca de la cuestión de vista. A 20 estoy un poco más lejos. A 50 estoy más lejos. Y a 100 estoy lo más lejos que puedo. ¿Entendieron? Entonces, si esta fibra se estiró, 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 estiró,
determinó una cavidad, ¿sí? O sea, no es esta cavidad. ¿Dónde no, Carlos? Tengo una cavidad, no, yo pregunto. Ya no tengo una cavidad que tiene 40, tengo una cavidad ahora que tiene 100. Entonces yo estoy así para ganar una carrera, vamos a ver bien, a la misma que hace deporte, que hace todo. 170 letras diferentes, posesión de fecha. Es una pianista. Tengo dos opciones de viaje. 40 de maratón, 170 de bicicleta y 20 de nave. Yo estoy a morir, yo hago esto un día, no. Pero era social. Es un triatlonista mundial. Para que ustedes, un chico de un ingeniero de sala. De 2 o 3 que tenga 8 personas. Él ya no puede hacer esto por la edad, pero lo hace bonito. Estamos hablando, miren la adaptación, ¿no? 41 se puede. Entonces, el corazón no tan solo, digamos, para que yo me comporte en ejercicios, no le hace falta tan solo agrandar la cavidad. ¿No? Cuando agrando la cavidad, aumento el radio. Estoy hablando de hacer ustedes en física. Oíste. No tiene un carajo que hacer, se puso a explicar cosas, se acuerda de eso, no importa. Tengo una pelota de fútbol, ¿no? Y la pared tiene una tensión superficial. Una tensión, digamos, perdón, la tensión de pared. ¿Dónde es más grande la tensión? ¿En esta cavidad chiquita o en esta cavidad grande? ¿Cuál cavidad trabaja a mayor tensión y a mayor presión? ¿Eh? Y si esta cavidad es cerrada, sería una cavidad ideal porque el ventículo no es una cavidad. Si yo digo el ventículo izquierdo, ¿cuáles son las entradas isquiáticas? ¿Qué válvula? Izquierdo. ¿Por qué válvula le entra sangre? ¿Qué válvula hay entre la aurícula izquierda y la aurícula izquierda? ¿Cómo se llama? Anatomía. No, te voy a matar. ¿Qué hospital está en el cerebro? ¡Socorro! ¿Cómo se llama Emilio? Emilio, socorro. Esa es una de entrada. ¿Y la de salida? Bueno, entonces mitral y aorta. Estos son los dos agujeritos que tiene esta cavidad. Vamos a ver que es izquierda. ¿Ah? Bueno, entonces esto se agrandó. Yo tengo mayor volumen en la cavidad en el momento de expulsar. Pero se agrandó, ¿por qué? Porque las fibras se estiraron. Y el otro factor que es muy importante para que eso no gaste mucho, porque esto gasta energía, ¿cierto o no? Que carga un gasto de energía. Al disminuir la tensión, el de la cavidad, del radio, ¿no? ¿Yo qué hago? Gasto menos energía. Pero le doy una señal, ¿no? Al sistema autónomo. Sistema nervioso autónomo, que está dividido en qué? Simpático y parasimpático. A la hora de bajar la frecuencia, ¿cuál es el más importante? El parasimpático es frenador. Va a frenar, ¿cierto? Va a frenar a mi corazón. ¿Para qué?
Porque va a ser el otro factor que yo voy a tener para bajar la frecuencia. ¿Se entiende esto? Para bajar, perdón, el consumo de energía. Baja la frecuencia, hace un hipertono parasimpático, aumenta el tono, entonces esta cavidad ya no hace así. Y eso queda más o menos permanente en la persona. Hasta que yo dejo de hacer ejercicio. Cuando dejo de hacerlo, ¿no? Los cambios en un mes y medio, 2 meses de que yo paré, vuelven otra vez como a una frecuencia normal, de 60 a 80 por minuto. Entonces, tengo un corazón que se agrandó, tiene mayor radio. ¿Está? Entonces, y tengo una frecuencia que bajó. Dos elementos importantísimos de la adaptación a largo tiempo de cómo va a funcionar esto con el ejercicio. No es el motivo de la clase explicarles, pero hoy ejercicio o cambios adaptativos al ejercicio. Pero sí explicarles para qué sirve y en base a qué se agranda la cavidad. Se agranda porque ese elástico que yo le di la punta a usted y yo tengo la otra punta, se va estirando. Y hay un coeficiente de la buscan ley de Hooke, van a ver que hay un coeficiente que tiene las estructuras. Este coeficiente es muy importante porque nosotros somos elásticos, ¿no? Y somos organismos con rebotes. Yo no puedo andar todo el día así, porque en un momento el cuerpo va a pedir que vuelva a normal. Todas las estructuras que se forman, ¿no? Por ejemplo, hay muy pocas estructuras ahí afuera que tengan, memoria. Hay exposiciones de arte, por ejemplo, de esculturas con memoria. Cambia uno las deforma, el caso de la palmada, por ejemplo, dice, no, yo sé lo que está, o no tiene memoria. ¿Qué quiere decir? Porque recupera su forma inicial. ¿Entendieron eso? Es decir, mi organismo tiene memoria, mis ligamentos, hay memoria motora. Si yo jugué al golf cuando era chico, si yo aprendí a jugar al fútbol a los 7 años, aprendí mi nieto, por ejemplo, que aprendí a jugar al fútbol, deja de jugar a los golf. A los 20 se acuerda, los golpes se ven memoria. Tenemos una memoria de cómo hacer las cosas. Es mucho más fácil de volver a jugar que el tipo que nunca jugó. La que dice, no, porque era chico, no se va a hacer. Y tiene que ver con los gestos neuromusculares que se van a hacer. Se le van a dar elementos para que el paciente haga un gesto neuromuscular nuevamente. Y eso está grabado y queda grabado en la memoria. ¿En base a qué? Porque yo tengo una estructura acá que tiene el dedo índice, el dedo gordo, la cadera, tiene el pie, todas las partes del cuerpo. Tengo áreas en ese fumatotopismo. Siempre lo charlamos, vamos a verlo nervioso. Pero yo acá tengo la ubicación. Si me tocan de atrás a mí, ¿no? O yo me toco una parte de mi cuerpo, ¿no? ¿Por qué la ubico? Aparte de mirar que me toco la cabeza. Porque yo tengo permanentemente mi cuerpo tiene una ubicación del espacio. Todo el tiempo. Es decir, si yo me llevo la mano, no la veo, yo sé que está arriba de la cabeza. Porque si miden, ustedes tapan los ángulos. Eso lo va un mapeo completo. Bueno, ahora estamos acá. Volumen histórico, por frecuencia cardíaca, con no tiene discúlpeme.
Yo le dije 2 meses, ¿te acuerdas? Que yo- que no te explico. Y uno abandona el ejercicio de los cambios en progrado, muy lentamente, en el que deja de hacer pesas, en el que deja de correr. Yo adquirí ciertas cosas, que lógicamente, por ejemplo, un número mayor de mitocondrias, capilarizo mucho más el músculo, ¿no? Eso puedo, lo voy logrando en los cambios micro, por ejemplo. ¿Por qué aumenta el número de mitocondrias? Porque, bueno, necesito que esté quemando más energía entre los cambios micro. Los cambios macro son las calidades que se comienzan a agrandar para tener mayor volumen total. Entonces, entonces, el primer parámetro de la presión arterial ya está estudiado. El volumen de por acá. Presión arterial igual a volumen minuto, proyecto histórico por 10 por resistencia peso. Entonces hay términos que hay que familiarizar, porque yo ya no puedo hablar, ¿viste? Como habla que no sabe, que no vino acá y que fue toda esa fisiología del bicho. No puedo hablar lo que está ante el corazón y lo que está después. Entonces, el corazón está acá y él va a recibir sangre y él va a expulsar sangre. Dijimos expulsión, intercambio, perdón. Es lo que dijimos, ¿no? Es el ciclo de funcionamiento básico, circulatorio o no. Entonces, lo que recibe, vamos a poner la cavidad acá, lo que recibe acá, ¿no? Toda la sangre que está hacia allá, vamos a darle el nombre de precarga. ¿Ya? Si pusiste la precarga, solo precio, ¿no? Yo estoy cargado para hacer determinada actividad. Imagínense algo así. Es mucho más complejo la precarga. No es tan fácil de definir. Pero el concepto es lo que yo tengo previo, ¿no? La precarga puede estar, por ejemplo, referida a la fibra, ¿sí? Al grado de estiramiento de la fibra, en el tiempo, ¿no? Y en la longitud. A medida que aumenta el tiempo, ¿no? De la diástole, por ejemplo, la fibra se estira primero así y después en el astro, ¿no? Se va a estirar más rápido, menos rápido, según el corazón, lo vamos a ver después, un ciclo. Y después hace una meseta, porque no se puede estirar más. ¿A qué equivale? ¿A qué equivale, digamos, esta zona y esta zona que está acá? En esta zona, ¿qué le pasará a la cavidad que está en diástole? ¿Mm? Si yo pongo, claro, si yo pongo, por ejemplo, acá, en vez de longitud y volumen, está, y acá pongo tiempo. Ahora puse volumen acá. ¿Eh? Claro, crece el volumen. Esto es referido a la diástole, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, creció, y ahora no crece más. Me equivoco. Claro, todavía no puso nada. ¿Sí? Acá tengo, creció, y si ustedes, por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? Que nos cuesta todo en esta vez. Si ustedes, por ejemplo, tienen
sístole y diástole. Vamos a agarrar un perro. No le vamos a hacer nada, no empiecen a iniciar nada. Y le vamos a poner el catéter, el catéter de estimulación eléctrica, que estimule el sistema simpático. ¿Qué hace el sistema simpático sobre el corazón? ¿Eh? Lo estimula y entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y va a aumentar en un principio el volumen minuto. ¿Estamos de acuerdo? Porque sabemos que el primer minuto es igual a eso. Por lo tanto, va a aumentar también el volumen histórico. ¿Sí? Pero resulta que esa hora que marca paso, el perro tiene ¿cuánto? 80 de presión. Y le da 120. Por ejemplo, ahora estaba latiendo 80, pero ahora está así, ahora está. Entonces ella pone un medidor que mide el volumen minuto. Díctole, ya, ¿no? Ahora dice ella, le voy a poner 200 de frecuencia. Creo va a 2. No tu cara, no te va a morir, no va a pasar. Mal, ¿no? Entonces, la pregunta es parcial que dice, dado la frecuencia 80, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, llega el perro de acá llega. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volúmenes. 10 centímetros cúbicos, 70, 120, 200. ¿Qué dice la pregunta? Una de los volúmenes con la frecuencia que alcanza. Entonces, ¿qué va a hacer el perro? El perro no es maratonista, no es triatlonista, nada. El perro es vago, está ahí tirado, ningún problema. Por el perro mismo. Entonces, ¿a ustedes qué les parece? ¿Dónde estarán estos volúmenes con respecto a esta frecuencia? Y vamos a entender por qué un corazón claudica cuando uno aumenta la frecuencia. Vamos a entender, ahora van a entender por qué. Tenemos sístole y tenemos diástole. Etapa de llenado, etapa de expulsión. ¿Estamos claros? Después podemos ver las etapas, toda la mierda eso. Pero acá tenemos dos etapas básicas. Ejemplo, 10 centímetros, ¿dónde lo pongo? ¿De acá para acá o de acá para acá? ¿Del segundo primero o último primero? Piensen, piensen. Piensen. Wow. Código cambiado. Vamos. 10 centímetros expulsa. 10 centímetros de volumen sistólico. 10 centímetros. Al lado de 70, 120, ¿eh? Usted dice que más o menos acá. ¿Eso? Bien. Bien. 120. 70. Acá o acá.
queda 200. Vamos a poner. Saco el 70 entonces. El 200. ¿Sí? ¿Dónde lo pongo? ¿Acá? Nos queda, ya tenemos este. Quedan los dos. ¿Dónde lo ponemos? ¿Por qué? O acá, porque la pregunta es, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Está bien? ¿Cómo? Acá dice 10. No está entre una no está entre tipo. ¿Cómo? Sí, sí, pero fíjese, me quedan dos volúmenes. Me quedan dos volúmenes acá, 120 y 200. ¿A qué frecuencias pueden corresponder? ¿Y por qué? Esto es lo más importante. Cuando yo comienzo a acelerar la frecuencia, ¿qué se imaginan que pasa con las fases de funcionamiento del corazón? Claro, en cuanto al tiempo. ¿El tiempo cómo afecta a la función? ¿La afecta realmente o no? ¿Eh? ¿Cómo? Hay mucha inteligencia, además, de la que sí, cuando tiene que ver, ¿no? Ahorita, ¿le parece? Claro, que ustedes van manejando, vamos a hacer a la derecha, se puede hacer todo. Muy poquito. No hay vamos. Yo claro voy a percibir derecho. Voy a percibir derecho. Acá no. Después un amigo mío a Ecuador. Estaba sacando el pasaporte. Dicen, la última pregunta hice para entregar el pasaporte. Usted se percibe, dice mapuche. Pero no estoy cargando, pero tú, déjame todo dar el pasaporte y me quiero dormir. Bueno, vamos. ¿Dónde pongo entonces 120 y 200? ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa a la diástole con el aumento de frecuencia? ¿Por qué nosotros acá, cuando aumentó la frecuencia, esto está bien? ¿Por qué pusimos Q? Claro, pero ¿por qué no le alcanza? Porque la diástole se empieza a cortar. Es decir, ¿por qué, digamos? Porque la diástole, la cita es igual, pero la diástole comienza a cortar, se hace más cortita. Ahí, acá, acá, hasta 10, acá está 70, 22. Y la frecuencia es correlativa, ¿entiendes? Yo tengo una cavidad más, una diástole más larga, voy a tener más tiempo para llenar la cavidad. Con una frecuencia normal. Pero si yo esa frecuencia la aumento, la diástole comienza a cortarse. Entonces, ¿sí? ¿Está de acuerdo o no? Sí.
no hay casi diferencia. Esto, por ejemplo, ¿cómo? No, no importa que sea exacta la correlación, ¿me entiendes? Lo importante era que, digamos, a medida que aumenta la frecuencia, ¿no? El volumen sistólico, ¿por qué? Porque hay un acortamiento en la diástole. Es menor llenado. La segunda gran trampa del corazón, porque el corazón siempre, la palabra más tramposo que el cerebro. Llega un volumen al ventrículo, si no, no hablo del amor, no hablo del corazón en serio, el corazón fisiológico. ¿Cómo? No. Cavidad. Tiene 70 centímetros cúbicos para expulsar. Pregunta al alumno de segundo año. Cosa grave. Van a 3 años de los estudiantes, igual que yo. Se contrae la cavidad, ¿no? Imaginación se contrae. Toda la sangre se expulsa. Entonces, ¿cuánta sangre se carga? ¿Está? Es decir, voy a buscar un volumen que se llama volumen de fin de ciclo. Se contrae, se contrae, se contrae. ¿Y cuánto expulsa de estos 70? ¿Cuánto piensan que la mitad, más de la mitad, casi todo? ¿Cuánto queda? ¿40? ¿Cuánto? Tenemos 70, ¿cómo vamos a buscar 90? Ah, bueno, eso está todo. Como me dijo 90 de volumen. Bueno, perdón, ¿me escucha? Seguro. 90%. Está entre 75 y 90, pero queda algo. Esto queda algo. Esto quiero que lo conceptualicen porque queda algo. ¿Por qué? Porque si yo, supónganse, ¿cómo? No me escucho. Escuché que quilombo, ¿no? Oh, volumen de fin de ciclo, ¿no? O es lo mismo volumen de inicio de la diástole, ¿no? No es el volumen telediastólico, no, ¿no? Es volumen de fin de ciclo. Le quedó un poco, ponele vos, quedaron 20. Entonces, cuando yo arranque el llenado, acá pongo volumen, acá pongo tiempo. Volumen, tiempo. Voy a poner 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, igual, arriba. Y se va a empezar a llenar en el tiempo. Tiempo, la curva, pregunta, otra vez, pregunta de parcial. Ah, mira, esa forma. ¿De dónde comienza la curva? Comienza, dijimos 20, ¿no? Tiene que llegar acá, 60. La curva comienza de acá, comienza de acá, comienza de acá. En los 20, en el tiempo, ¿no? Para arriba. Va aumentando el volumen, ¿sí? Pero nunca comienza de cero. ¿Entendieron esto? Es decir, muy importante esto, muy importante porque la cavidad, digamos, no
queda en 0 de volumen. Comienza de cualquier volumen en el que le quedó, pero comienza desde ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Tercera mentira del corazón. Tercera mentira del corazón. Tercera mentira de Guyton, tercera mentira de Pita. Todos mentirosos. Yo tampoco digo totalmente la verdad, porque cada uno tiene su porción de la verdad. Entonces, tercera mentira del corazón. ¿Cuál es? Todo lo que llega debe expulsar. Debe expulsar. Entonces, entonces, vamos a ver acá. Aparece la ley de Frank. Está. ¿La estudiaste? ¿Tiene idea? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted sí? ¿Eh? Ah, ¿cómo se ¿Cuánto? Ah, ¿qué dice? La ley de Frankenstein. A mayor represión del corazón durante la diástole, ¿qué es represión? Por eso no, en el parcial dice, no, represión yo no entendí. Por eso no puedo contestar la pregunta. ¿Qué es represión? Nada. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es compliance? ¿Qué quiere decir compliance? La van a leer en Guyton. El Guyton cree que todo el mundo sabe que se habla difícil, y habla en términos ingleses y habla en términos franceses. Se escribe así, compliance. Ya buscamos en Google. ¿Qué quiere decir compliance? A ver, vamos. Vamos. No importa nada que tengan datos, que gasten datos, todo. Vamos. Compliance. Compliance. Buscamos rápido. Compliance, penosa, compliance. ¿Cómo? Buscarlo para que se lo guíe. No. Compliance cardíaca, buscar. Así con el. ¿Eh? Bien, ahí va. Por ahí va. ¿Eh? Claro, ¿ve? Otro término más, de que nos pusimos para no complicarnos la vida. Bien, elastancia. La otra, ¿cuál era la definición? De la liquidez. Bueno, perfecto. Esa me gustó, ¿ven? Porque para entender qué es la compliance, ¿ven? Yo tengo esta bolsita, aquí. Voy a ponerle líquido, ¿no? Pero resulta que esta es la cavidad de un paciente normal, como cualquiera de nosotros. Por suerte, tocó madera, no tuvimos ningún, ¿no? Usted va a ser infartado durante la noche. Entonces ya veo que usted va a hacer todo en contra, no escucha, no va a la peluquería. Y bueno, entra, ¿no? Entra. Yo le quiero poner 60 cc acá, centímetros cúbicos. A esta bolsa, genial, a este ventrículo, genial. Él se dilata, pum, 60. Pero ahora traigo un ventrículo que tiene una parte de la pared que no funciona. Esto le va a pasar. Entonces, todo lo que estudiamos hace rato no sirve ni mierda, porque cambia la fisiología del ventrículo, porque tiene una parte de la pared externa. Entonces, la ley de extensibilidad cambia. Y encima es como si le hubiéramos puesto una barra acá, ¿viste? Así, porque tiene una fibrosis, tiene una pared que ya no es muscular.
Entonces, este ventrículo no se dilata como normal. Se dilata esta parte nada más y esto es rígido. Entonces, lo que dice ella, Google de ahí de ese teléfono, compliance es contrario a rigidez. Si este corazón fuera normal, complaciente, por así decirlo, ¿no? Aceptaría el volumen que tiene que aceptar. Pero como es un corazón rígido, lo mismo le pasa al pulmón, lo mismo le pasa a un músculo. ¿Esto qué afecta en definitiva? La elasticidad. Porque nos han llenado de términos, ¿viste? Elastancia, compliance, ¿viste? Todo, así, ¿viste? Todo que hablamos así, porque no podemos hablar así, no podemos hablar. En vez de ponerle hamburguesa al paso, hamburger, está como el sketch que hacía los sábados ahí en el canal de público. ¿Lo ven a Capusotto? ¿No? No, no. ¿Sí? Claro, que le pregunta, dice, ¿usted qué trabaja? Dice, yo trabajo, dice, de capachero albañil. Entonces le muestro un visita. ¿Cuánto? Se agarra otro y le dice, ¿usted qué trabaja? Entonces, lo Catherine Robertson, todo en inglés, ¿viste? Entonces, la puta que te parió, ¿cuándo vas a hablar bien? Le pega a los dos, entonces, le pega a los dos porque uno no entiende y el otro es demasiado. Dice, ve 2 pesos y 2 pesos. Bueno, ahí va. Estamos llenos de términos. Compliance, elastancia, ¿no? Histéresis, no histérico, sino histéresis, ¿no? Y vamos, podemos hacer una lista grande. ¿No? Está relacionado con ¿qué? Con otra colonización cultural. Entonces yo voy a poner, ¿no es cierto? Aceptación del volumen, es decir, cuando menos rígida, menos enferma está esta pared, más me va a aceptar el volumen que yo le ponga. No se va a tener mayor compliance. ¿Sí? Pero si yo la pongo rígida a esta pared, digamos, si es mi pulmón, no voy a poder tomar aire cómodo, porque entra hasta el mar. Tengo un pulmón rígido. Entonces, tengo un pulmón, ¿cierto? Y cuando ustedes aprendan de respiración pulmonar y después fisiopatología y después enfermedades, van a ver que hay un pulmón que puede ser obstructivo de las manos o restrictivo. Este es el caso del pulmón que tiene problemas de compliance. ¿Entendieron esto? Y un pulmón que no puede aceptar el volumen que yo respiro, hasta cierto punto la acepta. Porque no tiene una elastancia, un coeficiente de elasticidad. El pulmón, todo lo que se estira se retrae. ¿Entienden? Entonces yo tengo elastancia, ¿no? Pero tengo retracción. ¿Entienden entonces? Espero que no te vaya la mano. Bueno, fíjense. Entonces, compliance, elastancia, la diástole se achicó, se va achicando. Era esto, a medida que aumentamos la azúcar. Eso le hicimos al perro. Dimos vuelta ahora y llegamos al inicio de la pregunta. Es decir, en este corazón probablemente, en este corazón, en este corazón probablemente, ¿no? Esto esté más cercano al cero, porque el corazón necesita expulsar casi todo. Entonces la ley de Frank-Starling que dice, a mayor represión del corazón durante la diástole, mayor energía de contracción durante la sístole, ¿no? Dice, fuerza de contracción, volumen, ¿qué dice acá? No. Volumen, ¿qué dice?
¿Eh? ¿Volumen? ¿Leen o no? ¿No se lee? Bueno, entonces, acá abajo dice volumen telediastólico. Aparece otro término que es volumen telediastólico. Este es el problema del latín. Proto, meso, tele. ¿Qué quiere decir tele en latín? Ya al Google, ya al Google. Y en latín busque telediastólico. Ahí le va a decir la etimología de la palabra. Va a que estudiar así. Ninguno se acuerda. ¿Ah? Volumen telediastólico. ¿Cómo no? Ahí está. Entonces, según la definición, volumen, ¿de qué fase de funcionamiento es? Diástolo o sístolo. ¿Del principio, del medio o del final de la diástole? ¿Ya está? Repetimos para los que estaban ausentes y recién llegan a la clase. Volumen telediastólico, pregunté, ¿no? Y puse 3 palabras acá, ¿ves? Protodiastólico, mesodiastólico y telediastólico. Esto se usaba mucho antes. Somos señores mayores ya, acordamos de que se clasificaba así. Es decir, proto al comienzo, meso en el medio y tele al final. Pero ¿cuál de todo esto es el volumen más grande? ¿Cuál es el volumen mayor de todos estos? Tele diastólico, el final de la diástole. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice esta curva? Acá hay fuerza de contracción y acá hay volumen telediastólico. Para acá aumenta el volumen, ¿no? ¿Sí? Y para arriba aumenta la fuerza de contracción. La vamos a hacer allá. La vamos a hacer allá porque si no vamos a estar unidos al pedo. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, utiliza fuerza, fuerza de contracción. Y acá, ¿tá? ¿Qué nos dice la curva? ¿Qué dice la curva? Que uno la lea la curva. ¿Qué dice? Primero, la fuerza y el volumen telediastólico son proporciones directas, matemáticamente, o no. ¿Qué quiere decir directo? Cuando te pregunto, ¿son proporciones directas? ¿Qué quiere decir directo? Porque si esto, yo le pongo la flecha acá, ¿ah? Tendría que cambiar la curva. Entonces, ¿qué dice? Claro, ¿qué dice la fuerza? Cuando a mayor fuerza, ¿qué pasa con el volumen? Claro, pues él dice que era así. Cada vez hago más fuerza, tengo volumen, pero hay un límite a esto, ¿no? Acá, inclusive, dice a mayor represión del corazón, durante mayor energía de contracción durante la actividad. Como que ese aparato contráctil del corazón
va a acompañar a el agujero. Cada vez que más apoyo tiene, obviamente, tiene límites. Tanto el volumen de la cavidad como la fuerza de contracción. ¿Mm? Y no quiere decir que todo el volumen que está mal hecho, igual, porque ¿qué hablamos nosotros? En la cita anterior nos explicamos, ya quedó, ¿ya? De un volumen bajo. Bueno, vamos a ver qué sigue. Entonces, ¿qué quiere decir ley de Stalin? Por acá tenemos, miren, ¿qué dice acá? Entonces yo les leo, porque usted dice que no es. Bueno, este es un video, ya lo tienen puesto ahí en la página. Está todo abierto cardiovascular. Y tiene verdadero falso ahí abajo. Entonces, ¿cómo definimos la precarga hace rato nosotros? ¿Qué dijimos que era la precarga? Bien, ¿y la poscarga? ¿La definimos la poscarga? ¿Definimos la poscarga o no la definimos? A mí también me parece que no, ¿eh? Entonces vamos a definir la poscarga. Para no se vayan con dudas. Fíjense, poscarga. Poscarga. ¿Sí? Vamos acá. Llega la sangre. Tenemos la pre acá y la post acá. Este es el ventrículo izquierdo. ¿Quién forma la poscarga del corazón? ¿Eh? El volumen de precarga, pero la poscarga, digamos, es, si yo puedo definirla, es la fuerza que va a hacer el corazón para vencer la resistencia de los vasos y la resistencia de la masa de sangre. Yo tengo que como empujar, ¿no? Abre la válvula y tengo que empujarle acá toda la sangre contra la aorta, por ejemplo. Y esto es el ventrículo izquierdo. ¿Entendieron esto? Es decir, después vamos a estudiar las fases de la sístole. Y vamos a ver que hay una contracción isovolumétrica y una fase de sección. Vamos a ver la próxima clase. Pero digo, esto comienza, esto es el ventrículo izquierdo, acá, el ventrículo izquierdo, está lleno de sangre, pum, 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 y acá está la valvulita. Ah, le dice la válvula, ¿me quiere empujar? ¿Quiere que me abra? Empujarme. Y vamos a ver si me abro. ¿No? Entonces el ventrículo izquierdo hace presión en la válvula y a una determinada presión la vence. Entonces se pasa de la contracción isovolumétrica, porque el ventrículo se contrae. ¿Qué quiere decir isovolumétrico? Sí, pero isovolumétrico. Hipo, hiper, igual. Él se contrae con un volumen igual siempre. 70, por ejemplo, ahí dentro de la cavidad, ¿no? ¿Siguen? ¿Qué va a empezar a desarrollar presión? Va a empezar a aumentar la presión. Acá adentro. Contrario. Vence la válvula, sale hacia la boca. ¿Está? Es decir, sangre, resistencia de los vasos, ¿no?
Entonces, la presión arterial es igual al volumen minuto por la resistencia periférica. ¿Qué quiere decir? O que, o postcarga, digamos, en postcarga, porque esta es la principal responsable de la postcarga. ¿Entienden o no? Es decir, yo tengo un vaso así, tengo un vaso aquí, tengo un vaso así y tengo un vaso así. ¿Dónde es mayor la resistencia periférica? Todos son arterias, son vasos de resistencia. ¿Eh? Ajá, bien. Entonces, si yo resistencia, ¿no? Acá en este es mayor. Si yo comienzo a dilatarlo, la resistencia es menor. ¿Y quién maneja esa dilatación del vaso? ¿Eh? ¿Quién maneja esa dilatación del vaso? ¿Quién manejará? ¿Habrá algún tema nervioso por ahí? ¿Mm? Bueno, sí, hay un lugar. Hay un lugar. Y hay un lugar, ¿no? Fíjense, hay un lugar. Hay un lugar, está el cerebro y está el tronco. Hay un lugarcito que se llama centro vasomotor. Ese centro vasomotor, ¿qué va a hacer? En base a los requerimientos de los tejidos, porque este es para un requerimiento, este es para otro, este es para otro, este es para otro. Tantos litros minutos. ¿Mm? Entonces, voy a empezar a jugar, el organismo juega con los parámetros. Más diámetro, más volumen. Mucho más diámetro, menor volumen. Igual flujo. Todo eso tiene que jugar. ¿No? Estaba el pedo, ahí estábamos en la le da un tono que puede ser negativo o positivo, es decir, el vaso le manda una señal. Hay receptores de presión y quimioreceptores. Entonces, yo tengo este corazón, le dice al centro vasomotor, por los vasos le dicen, hay que alivianar la postcarga. Entonces, le manda uno negativo y los otros se dilatan. Entonces, la postcarga es menor. Tengo, abro el lecho. Abro el lecho, entonces la sangre va. Imagínense la Panamericana de Buenos Aires o acá una casa de Itaguay, y la avanzaste, la otra, va, 500 autos delante del piso, o una ruta donde va a traer un camión 30 kilómetros porque no puede pasar. Eso le pasa a quien dirige la postcarga. El corazón está así y tiene que salir. La sangre circula permanentemente, todo el tiempo. Bien. La presión en un sistema como este, en un momento cae a cero. Dos ideas fundamentales, ¿no? En ese circuito de función, intercambio, retorno, nunca cae a cero. La única privilegiada acá en cero, es la aurícula derecha. Que ya vieron que partimos con 120, ¿no? Llegamos con cero. ¿Se acuerdan eso? De la clase anterior. ¿Está? Eso es fundamental. Entonces, ley de Frankenstein. Vamos a ver si lo podemos hacer sobre al video.
A ver, bueno, va a quedar de pero hay que ver esto porque la próxima clase ya vamos a ver. Ahí vamos a ver la de carga, ¿no? Y el otro concepto que nos quedó es una práctica. Esto tiene que ver con la fuerza de extracción de los sensores, ¿no? ¿Eh? Todo moderno, gran parte moderno. Entonces, bueno, la hojita por de acá a la este sentido para acá. Muy bien. Le aviso a todos de afuera y de acá. Segundo parcial, después las vacaciones. Músculo esquelético, respiratorio, cardíaco, nervioso, ejercicio, nada, mentira. Comisión A, la próxima clase, ¿eh? Comisión A. ¿Listo? ¿Puede repetir los temas, profe?